Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Me ha gustado mucho esta colección porque acierta en reunir las obras principales de los autores. En este caso, de Par Lagervist, nos presenta a Barrabás y otros relatos. Estas son unas novelas cortas donde creo que nos presenta la gran preocupación del autor por el problema de la maldad. Y por eso se apoya en unos antihéroes, unos héroes que nos muestran la maldad en sus corazones. Y es que como él nos lo dice acá, pareciera que nos gusta la deformidad, que quizá está dentro de nosotros mismos. He notado que a veces inspiro temor, pero lo que cada uno teme es a sí mismo. Creen que yo soy la causa de sus preocupaciones, mas lo que en realidad los asusta es el enano que llevan dentro, la caricatura humana de rostro simiesco que suele asomar la cabeza desde las profundidades del alma. Se asustan porque ignoran que llevan otro ser dentro de ellos mismos. Y más adelante, a la humanidad le agrada verse reflejada en espejos enturbiados. A este autor parece que le gusta mostrar esa deformidad, exponérnosla a nuestro rostro, para así ver que muchos nos vamos a sentir identificados con estos héroes malvados. Vamos a tener aquí los relatos de Barrabás, del verdugo y el enano. Todos unos antihéroes malvados que puede que deformen un poco la realidad, pero no dejan de ser un espejo de la humanidad y su historia. Insisto en que me gustó esta edición y los animo a que la lean, ya que presentadas estas obras por separado, tal vez no nos hubieran evocado esa gran preocupación del autor. Y aquí, al estar reunidas, nos permitió identificarlo. Acompáñenme. La novela corta de Barrabás fue llevada al cine, convirtiéndose en un clásico. Y se pueden encontrar sus orígenes tal vez en una inspiración de Kassenbix con Quo Vadis, pero asimismo se ve también que pudo inspirar a Mika Waltari con Marco el Romano. La historia, como su nombre nos lo presenta, va a explorar la figura de Barrabás. Y me parece muy importante porque pareciera presentarnos aquí el alter ego de Jesucristo. Así como Borges nos lo presentaba con Judas, el autor se preocupa por Barrabás, el hombre que fue liberado en vez de Jesucristo. Y como les decía, nos va a presentar este héroe, este hombre angustiado por su propia soledad y sus incapacidades, va a recorrer un camino de transformación que en la película no se ve reflejado, ya que aquí magistralmente nos presenta unos vacíos similares a los de Jesucristo en el desierto. También un paralelismo donde él mismo critica que Jesucristo tuvo los mejores padres, mientras que Barrabás no. Y al hacer una comparación con la obra de Guattari, vamos a ver que Guattari trató de descubrir los pasos de Jesucristo durante su pasión y resurrección. Y aquí en unos pasos similares veremos la preocupación que tiene el autor por la maldad, ya que las explicaciones que nos ofrece son un poco más pesimistas que las de Guattari. A su llegada ya habían derribado la piedra y el sepulcro estaba vacío. No era difícil adivinar quién la había derribado y quién se había llevado al muerto. Fueron los discípulos, naturalmente, los que llevaron a cabo semejante empresa. Favorecidos por la oscuridad, se habían llevado al querido maestro a quien adoraban, a fin de poder decir más tarde que había resucitado, exactamente según lo había predicho él. No era necesario ser un sabio para adivinar eso. Los invito a ver los comentarios que hice de la obra de Guattari, donde hay una diferencia en esta explicación sobre la resurrección de Jesucristo. Me parece que ahí se logra esa gran diferencia, en donde aquí el autor nos presenta una perspectiva un poco más pesimista que supone la maldad en la humanidad. Otra cosa importante que no se presentó en la película es el papel primordial que nos presenta con la mujer del labio leporino. Y también la cicatriz propia que
tiene en el rostro Barrabás y que me parece que es un rasgo importante que el autor nos va a presentar en varias obras, y es la apariencia física, como muchas veces trasluce también la deformidad en el espíritu. Y no solo porque sea algo intrínseco de la naturaleza humana, sino muchas veces porque estas marcas hacen que la sociedad nos empuje hacia la maldad. Y me gusta mucho la perspectiva que nos presenta Lagerwitz, porque incluso se atreve a cuestionar los resultados obtenidos por Dios, en este caso con las acciones sobre Lázaro. Contestó que ya no dudaba de que el hombre en cuya casa había estado hubiera resucitado de entre los muertos, pero encontraba que devolverle la vida había sido un error del maestro. Qué enorme reflexión que él nos presenta. ¿Qué tal que el maestro se hubiera equivocado en resucitar a Lázaro? ¿Por qué nadie le preguntó si él lo quería? Que incluso lo llevó a ser un testigo o una prueba de su poder, incluso sin que Lázaro lo hubiera querido. Por eso me gusta esta perspectiva que nos presenta sobre este milagro en particular. Luego tenemos la obra del verdugo, que me parece pudo haber sido una gran inspiración para José Saramago con Caín, o incluso para la composición de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, ya que nos va a presentar al verdugo como el antihéroe que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, la cual está plagada de nuevo del problema de la maldad. En este siguiente pasaje destaco la relación que hay en el Judas de Borges o el Caín de Saramago. Dice así: yo soy vuestro Cristo con la marca del verdugo sobre mi frente. Soy el enviado para serviros aquí abajo, para poner discordia en la tierra y odio entre los hombres. A vuestro Dios lo habéis petrificado. Hace mucho que está muerto, pero yo, vuestro Cristo, estoy aquí. Como les decía, esta perspectiva nos presenta su preocupación por el mal, mostrándonos en un espejo deformado las propias acciones de la humanidad. Nadie puede negar que es muy raro lo que sucede con el mal. Es como si en el mismo mal hubiera también algo bueno. Así es, pensar que lo mismo puede servir para perder a un hombre que para salvarlo. Hay que reconocer que es algo curioso. Y más adelante, hasta puede ser un hombre desgraciado que sufre por el mismo mal que hace. Sabido es que siempre le pide perdón al condenado antes de quitarle la vida. Me gusta este pasaje porque muestra la humanidad. Es como si el verdugo fuéramos la humanidad misma, que a veces, sin darnos cuenta, hacemos el mal, pero no de forma intencionada, sino muchas veces por los mismos temores y angustias que acosan nuestro espíritu. Y de nuevo destaco aquí el rasgo de estos antihéroes, que están, como en el caso de Barrabás, solitarios y preocupados por su salvación, lo cual los hace parias o indiferentes a la historia de otros seres humanos, llevándolos por la senda del mal, incluso sin ellos desearlo. Y justamente lo anterior está respaldado en la obra El Enano, donde incluso nos presenta que la maldad tal vez no se da de forma consciente, sino más como la tragedia que tiene el héroe o los antihéroes o nosotros mismos ante la impotencia frente a nuestro destino. Dice así: es el destino de la humanidad, la inevitable suerte de los esfuerzos y los trabajos humanos. ¿Es esto algo más que un esfuerzo hacia algo que no puede alcanzarse, que no nos está permitido alcanzar? Toda nuestra cultura no es más que una tentativa hacia algo inaccesible que sobrepasa infinitamente nuestras posibilidades de realización. Ahí está, tronchada, trágica como un torso. Me gustan mucho estas reflexiones que plantea porque la dotan de una gran profundidad filosófica y psicológica. Porque ¿cuántos nos sentimos así? Que mientras estamos buscando el sentido de nuestra vida, puede que cometamos equivocaciones. Y como respaldo a esta idea que presento, aquí tenemos que él nos habla sobre el sentido de la vida, que muchas veces, por no tener sentido, puede caer en un fingimiento. Aquí están dos apartes que respaldan eso.
Primero sobre el sentido de la vida, donde nos dice, ¿qué aspecto presentaría la vida si no careciera de sentido? La falta de sentido es la base sobre la cual descansa. ¿Qué otra podría sostenerla sin vacilar? Una gran idea puede ser minada por otra gran idea y después volatilizada, aniquilada. Pero la falta de sentido permanece inaccesible, indestructible, inamovible. Nos presenta este gran absurdo frente a la realidad, frente a la vida. Y por eso nos muestra que luego la deformidad se da cuando tratamos de buscarle sentido. Nos dice en otra parte así. ¿Qué es el juego? Una actividad sin sentido, nada más. Una curiosa manera de entretenerse tomando las cosas no por lo que son, sino por lo que a uno se le ocurre que son, por lo que uno finge creer que son. Todos juegan, todos fingen algo. Solo yo me niego a fingir, solo yo. De alguna manera pareciera sugerir que la maldad se encarna en aquellos que no quieren jugar, aquellos que no quieren tratar de buscarle un sentido a la vida, sino que se dejan llevar por su absurdo. Los malos son entonces aquellos que no fingen, sino que viven la crudeza de lo absurdo. Ahora bien, el autor en estas tres obras deja abierto hacia el final una pequeña esperanza. En los tres casos muy diferentes, pero aún así esperanzas. Antes de terminar, les dejo un bonus en cómo se observa una escena similar a la de Salakaín el aventurero en una tragicomedia. Una escena jocosa en medio del dolor. Acá habla un grupo extremista que llega a una cantina y habla con otros. Dice así. Sí, vamos a sacar del cementerio unos cuantos traidores a la nueva ideología universal y los echaremos a un pantano donde estarán mejor. ¿No quieres? No sé, ¿qué tiene que ver eso con la ideología? La ideología de nuestro movimiento, camarada. Pero si estaban muertos antes de que empezáramos. ¿Qué tiene que ver? Me parece demasiado antojadizo. ¿Qué dices? ¿No quieres? ¿Te niegas? ¿Que me niego? Lo que digo es que me parece un tanto exagerado. Exagerado, quizá te parezca una tontería. No, eso no. Bueno, ¿qué es lo que realmente quieres? Suelta la lengua. ¿Lo que quiero? ¿Por quién diablos me tomas? ¿Te niegas a obedecer la orden? Te vienes con tus pequeños prejuicios. Suéltame. Oh, no, aquí no se suelta tan fácilmente. Suéltame, demonios. ¿Han oído cómo nos ha llamado? Miserable, te niegas, eres un renegado. Me parece muy curiosa esta escena porque es similar a la que nos presentaba Pío Baroja en Salakaín el aventurero, donde querían atrapar a alguien y en la misma conversación, a pesar de no negarse, lo llevaban a cuestionar su fidelidad a un partido y por tanto verse como un traidor o un renegado. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean estas maravillosas obras y se animen a observarse en este espejo deformado que nos presenta el ganador del Premio Nobel de 1951. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.